Colegas y amigos, muy buenos días. Esta actividad del Departamento de Medicina Interna, para los que de pronto no han estado en ella, intenta mirar los casos y los electrocardiogramas que se han visto recientemente y de los que hemos aprendido algo. No son casos difíciles, algunos sí lo son, por supuesto, pero lo que pretende es de que esa experiencia vivida por uno de nosotros, residente, interno, médico general, uno de los cardiólogos, uno de los residentes de medicina interna, profesor de medicina interna, compartió ese electro y ese caso para que lo discutiéramos aquí entre todos, sea una herramienta de aprendizaje. Hoy vamos a tener una repaso, una mirada de algunos temas, entre ellos este tema que puede ser de pronto para ustedes curioso, que es la memoria cardíaca. Y es interesante porque es una de las diagnósticos diferenciales de T negativas en las derivaciones precordiales después de que el paciente ha tenido una taquicardia y u otras circunstancias. Y es valioso hacer un diagnóstico diferencial ante la presencia de isquemia. ¿Hay alguna mirada nueva sobre lo que el electrocardiograma aporta en la hipertrofia ventricular izquierda? Como van a ver ustedes, no tanto en la insistencia en decir aquí hay una masa ventricular aumentada, sino algo mucho más profundo que lo vamos a comentar a continuación. Hay un artículo a propósito de uno de de los pacientes que vamos a ver que seguramente les va a ser de mucha utilidad sobre el diagnóstico y manejo de la taquicardia supraventricular paroxística que apareció también este año. Y no me canso de insistir en cada una de las presentaciones de la trascendencia de involucrar la inteligencia artificial en nuestra formación. Yo creo que necesitamos rápidamente involucrar en nuestros currículos un poco más de inteligencia artificial. Estos dos semanas previas ha habido una revolución y nos va a cambiar completamente el panorama de lo que nos aporta. Si ya ChatGPT versión 3.5 nos acudió, ahora sale Gemini, que nos va a dar una sacudida tremenda en la parte de proteínas y los pliegues de proteínas. Está AlphaFold 3 y cambiaron completamente ChatGPT. Ya tenemos una versión 4 y que se llama Omni, que también va a ser tarea multimedia y esto va a cambiar todo lo demás. Y vamos a mirar cómo todos los meses les traigo yo un elemento más que la inteligencia artificial nos aporta. Ya hemos visto edad de los pacientes, sexo, eh, predicción de fibración auricular, predicción de enfermedad cardiovascular en el futuro, casi mejor que el Framingham, y capacidad funcional, determinar cuántos METs tiene cada persona. Y le quería compartir porque fue un lindo colección publicada en el JAT dedicada toda a envejecimiento y entre ellos nos muestran el electrocardiograma, cómo aporta para poder definir algo que es muy valioso en este momento cuando hablamos de envejecimiento, que más que la edad cronológica es la edad biológica, y eso nos ayuda posiblemente a insistirle a los pacientes para que se involucren en medidas de mejorar sus hábitos vitales para poder tener un envejecimiento más apropiado, prolongado y de muy buena calidad. Entonces, esto, con todos los recursos de inteligencia artificial, nos permite obtener esta edad biológica que se correlaciona supremamente bien con las medidas de edad biológica complejas, utilizando el alto de los telómeros, pruebas genéticas muy complicadas, y esto nos va a ayudar a dar un elemento más. Entonces, cada vez tenemos más y nos enseñan a cómo clasificar la señal eléctrica, y esto lo va a convertir en algo más práctico y al alcance de todos nosotros. Bueno, empezamos. Este caso se nos quedó del mes pasado, pero era un caso que tanto Edwin de la Peña como Paula me lo habían presentado curiosamente simultáneamente, y creo que de él tenemos muchas cosas para aprender. Edwin hizo una revisión muy linda de uno de los temas de este caso. Edwin de la Peña o Paula, ¿están por allí para que de pronto quieran presentar el caso?
Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Por aquí estoy. ¿Me Adelante. escucha bien? Oh, fantástico. Adelante, Edwin. Listo, profe, gracias. Buenos días a todos. Bueno, este casito fue un paciente que tuvimos en esta rotación, paciente que tenía 59 años. El paciente tenía entre sus antecedentes consumo de alcohol ocasional y también tabaquismo. Laboraba pues como en agricultura. El paciente refería que de hace mucho tiempo, digamos, él tenía como unos síntomas de palpitaciones. Sin embargo, esto no se había como buscado ni especificado, llegado a un diagnóstico como tal. Él no había como consultado inicialmente. Cuando llegó a nuestro hospital, llegó remitido porque había consultado a su hospital por un día de evolución de palpitaciones precordiales que no se autolimitaban y que también se asociaron posteriormente con sensación como de disconfort torácico, asociado a algunos síntomas como de presíncope y algunos síntomas autonómicos. Por eso fue que consultó inicialmente a su hospital local. En el hospital local le hace un electrocardiograma, entonces eso, listo. En el hospital local le hacen el electrocardiograma donde ellos consideran inicialmente que es un paciente pues que tiene una posible reentrada y le hacen unos manejos específicos con lo que observan aquí, con lo que el paciente al parecer posteriormente pasa al ritmo sinusal. Cuando llega a nuestra institución, o profe quiere mencionar algo respecto a la... No, yo creo Listo, que va a ser interesante lo listo. siguiente. Entonces, Y cuando eh, llega... mira lo trascendente que nos has estado contando, porque aquí nos metemos en los zapatos de los colegas en el hospital local. Reciben un paciente con esa historia, hemodinámicamente estable, y el susto es berraco. Pues cuando encuentra uno siempre una taquicardia de complejos anchos, obviamente que se le para el pelo y empieza uno a tomar decisiones. Entonces, está afortunadamente estable hemodinámicamente. Aquí vemos un acercamiento de las derivaciones de miembros, de uno, de 2, de 3, AB, de ABL, ABF, el trazo de ritmo, que rico que lo podemos contar con él, las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y tal como dice Edwin, pues le hicieron el esquema de adenosina, luego metoprolol y obtienen este electrocardiograma que ya está en ritmo sinusal. Entonces, tenemos aquí las derivaciones de miembros, tenemos las derivaciones precordiales y lo que más te llamó la atención, ¿qué fue, Edwin? Sí, profe, ese cuando llegó a la institución, cuando llegó a la institución ya de destino, el paciente le tomaron un electrocardiograma de ingreso y en el electrocardiograma de ingreso, cuando nos interconsultan, y es llamativo, que tiene unas ondas T, una inversión de ondas T en la cara precordial, en las caras precordiales principalmente. Entonces, a nosotros, digamos, nos realizan también la interconsulta ante la duda razonable de una posible isquemia en el contexto del paciente que posiblemente haya mencionado como disconfort torácico. Entonces, digamos que esa fue como una duda muy interesante cuando se nos planteó la interconsulta. Perfecto. Entonces, vean ustedes la razón por la que traemos este caso. Hay varias cosas que de pronto puede ser interesante. Yo no sé, Edwin, si tú quieres hacer mención ya con el paciente recibido y ante este electrocardiograma, pues hombre, todavía no sabemos si este paciente tuvo una taquicardia ventricular y por alguna circunstancia con lo que se le hizo se convirtió a ritmo sinusal o con esto, con la historia clínica, por supuesto, y con el electrocardiograma, apunta uno más a una taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Tuviste la oportunidad como de hacer algún análisis de ese electrocardiograma? Claro, profe. Sí, de hecho, cuando lo vimos, pues también vimos que era una taquicardia de QRS ancho, incluso intentamos aplicar también como algunos criterios de Berekay, ¿cierto? Donde, digamos, uno mira que inicialmente en ABR, pues donde uno observa que en ABR si hay deflexión positiva inicial o la activación inicial también de los complejos QRS, si son demoradas o no. Eh, o ausencia de RS, digamos, en las precordiales también. Intentamos como mirar, algunos criterios nos daban para taquicardia ventricular, pero ya algunos, digamos, algunos sí ya no nos daban, digamos, como para taquicardia ventricular, y también teniendo en cuenta la historia del paciente, que era un paciente, digamos, de un contexto que ya previamente tenía, digamos,
previamente tenía palpitaciones, refería que ya tenía palpitaciones desde hace muchos años. Eh, en la historia no se describió y tampoco tuvimos la oportunidad de mirar si de pronto veíamos hallazgos al examen físico, porque cuando llegó ya no tenía, digamos, como hallazgos al examen físico, pero hubiese también sido valioso ver si tenía el signo de la rana, ¿cierto? Que también lo habíamos mencionado. Fantástico, fantástico. Y mira, mira que es interesante este detalle que ya que mencionaba de Kay, pues diría uno, hombre, ¿será que el complejo es este, que es positivo? ¿Será que el complejo es este, que es negativo? Se puede uno ayudar con como es un electro de tres derivaciones, corresponde justamente con la parte negativa, ¿no? Correcto, Eso correcto. Ujú. tiene una pendiente que es muy apropiada para pensar más en una eh, taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Bueno, entonces, Exacto. de eso, como lo acabas de mencionar, las, lo ideal, ya tú acabas de hacer una recomendación muy linda para los médicos. Cuando tengan una taquicardia rítmica, no dejen de mirar el cuello, porque ese es un apoyo importante. Porque si este paciente tuviera una taquicardia ventricular, puede que de pronto viéramos ondas A en cañón y es cuando se presenta la disociación entre la aurícula y el ventrículo. Pero cuando es una taquicardia por entrada nodal, por ejemplo, y ve uno las ondas en cañón disparándose rítmicamente, se ve el signo de la rana. Entonces es una ayuda para uno indudablemente valiosa. Entonces, eso que acabas de decir, fantástico. Y el otro detalle importante es, una vez que tiene uno este enfoque y el paciente está allí al frente de uno, miró juiciosamente, vistes que el manejo que se dio con ese paciente fue de una vez pasarle adenosina, ¿cierto? Le dieron por Sí, tres dosis señor. de adenosina y seguramente lo hicieron apropiadamente, ¿cierto? Un bolo rápido y después flushing con solución salina, como debe hacerse, ¿cierto? ¿Qué le recomiendas a los médicos cuando estén frente a taquicardias con el paciente como este paciente, antes de pensar en colocarle esa adenosina? Claro que sí, sí, señor. Es importante que como el circuito, digamos, de las reentradas se rompe por los estímulos vagales, es importante las maniobras que describieron, entonces, la maniobra, por ejemplo, de valsalva modificada o de reversa, que es Perfecto. muy importante y que muchos pacientes, digamos, incluso un poco más del 60% de los pacientes pueden revertir con esta maniobra y es una maniobra que si se hace bien hecha, pues es Totalmente, una totalmente. estrategia barata. Totalmente. Entonces, revisen todos cómo se hace bien la maniobra. En el artículo que vamos a ver a continuación hay unos videos que les puede afinar sobre cómo se hace idealmente esta maniobra. Bueno, entonces vean ustedes qué tan bonito. Tenemos ya al paciente en ritmo sinusal y ahora la inquietud es otra, no su taquicardia, sino, caray, este paciente tienen una manifestación de una isquemia. Fíjense, la reflexión que hizo el grupo, dice, como encuentran estas invasiones de la onda T y en el contexto que había referido algo de desconfort torácico, hombre, cuando uno tiene una taquicardia de esa frecuencia cardíaca de esos años, a uno lo molesta el pecho. Óigame, lo molesta de todas formas el pecho. Envían troponina I, que es positiva. Vean ustedes que aquí tenemos una de las causas de troponina positiva. Se nos enreda un poco más la idea de si esta inversión de la onda T es isquémica o no, y habría que pedir el concepto de hemodinamista y llaman a cardiología para estratificación. Y muy interesante, antes de cualquier cosa le hicieron una ecocardiografía que mostró que era un corazón sin trastornos de la contractilidad segmentaria ni general, una fracción de eyección del 57% sin valvulopatía. Y entonces, ahí sí, ¿qué te pusiste a estudiar, Edwin? Profe, sí, señor. Entonces, pues la verdad surgió la duda cuando se vieron esas ondas T y bueno, digamos que, y más como usted dice, la troponina que fue francamente positiva, entonces más todavía está la presión de, ay, ¿será que sí tiene un síndrome coronario agudo? ¿O será que tiene pues como, entonces listo, cuando de pronto tenemos exámenes que nos pueden hacer, que nos pueden distraer, siempre nos guiará la clínica. La clínica Ah, siempre será el norte, ¿cierto? Aunque tengamos exámenes, digamos, poderlos interpretar adecuadamente a la luz del contexto clínico. Es lo más importante, yo también creo, de este caso. Entonces, como inicialmente miramos, digo, entonces el paciente no tenía, la clínica del paciente inicialmente fue de palpitaciones, ya tenía los antecedentes de palpitaciones previas, y claro, cuando llegó tenía esa frecuencia muy elevada,
y él presentó el disconfort fue posterior, pero él previamente no tenía síntomas, digamos, de dolor anginoso al caminar o síntomas previos, pues, y cuando lo vimos no tenía dolor también en el momento. Entonces, ahí uno surge la duda de si esas ondas podrían ser o no ondas de isquemia. Ahí Perfecto. le digo, Y entonces empezaste a eso, revisar qué otra explicación podría dársele a esto. eso, muy bien. Entonces, digamos, claro, empezamos a buscar como causas de inversiones de ondas T. Claro, tuvimos en cuenta las ondas T isquémicas, pero como el contexto no era sugerente, también empezamos a buscar otras, trastorno hidroelectrolítico, y usted también mencionó que, digamos, muy bien al inicio de la charla, que dentro de las inversiones de ondas T hay, digamos, varias causas. Entre estas, el doctor que estaba, Edison, mencionó también, digamos, que pudo haber sido unas ondas T de memoria. Entonces buscamos el concepto de ondas T de memoria, lo repasamos, y claro, el concepto o el fenómeno de Chatterjee, que fue descrito por el doctor Chatterjee en el 69 y luego también lo describió el doctor Rosenbaum en el 82, es un concepto muy bonito y muy interesante, porque es una alteración en la repolarización ventricular luego de una activación anormal. Entonces, con uno de los principios de estos es que la dirección de las ondas T en el ritmo sinusal sigue en la dirección que tenía el complejo QRS durante el episodio de activación anormal. Ya luego varios autores, el doctor Nakagawa, y el artículo que el doctor acabó de mostrar ahí, nos proponen un algoritmo para cuando uno se enfrenta a estos pacientes que tienen ondas T, y uno puede considerar que pueden ser ondas T de memoria, pero el diferencial está con ondas T de isquemia. Entonces, lo que ellos nos proponen en este algoritmo, profe, o usted lo quiere mencionar, profe. No, adelante, tú eres aquí el protagonista, Sí, hermano. listo, profe. Entonces, la idea es, lo que ellos proponen es que tenemos entonces inversiones de las ondas T y debemos mirar lo siguiente: ¿dónde hay mayor inversión de las ondas T? Entonces, en este caso, la mayor inversión de las ondas T era en las precordiales, en las precordiales, y con el detalle que preservaba las ondas T positivas en las derivadas de ABL y también en D1. Y como vemos, el algoritmo nos dice, si el electrocardiograma muestra más inversiones de las ondas T en las precordiales, con una T positiva, con onda T positiva en ABL y positiva o isoeléctrica en D1, y tenemos un desencadenante probable, entonces esta tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad mayor del 90% para ondas T de memoria. Entonces, con eso y el contexto adecuado de nuestro paciente, se consideró que lo más probable es que este paciente tuviera unas ondas T de memoria asociadas a el episodio que tuvo previamente de la taquiarritmia. Maravilloso, muchísimas gracias por ilustrarnos y de verdad que este detalle es valioso. Cuando ustedes tengan una persona que llega a urgencias con un electrocardiograma como este que tiene nuestro paciente, pues, obviamente que lo primero que piensa uno es un cuadro isquémico. Otra vez, el cuadro clínico nuevamente lo ha resaltado Edwin. Y el punto para tener siempre en cuenta es preguntarle al paciente si previamente tuvo un episodio de palpitaciones, porque eso, si se resolvió espontáneamente o lo resolvió el médico en urgencias, puede, sobre todo cuando ha tenido bloqueo de rama izquierdo, cuando ha tenido transitorios, cuando ha sido una taquicardia ventricular, queda esta memoria electrocardiográfica. Entonces, tenerla muy en cuenta como un diagnóstico diferencial. Entonces, es un muy buen interrogatorio para saber si el paciente previamente a tener estas ondas T negativas ha tenido un cuadro de... No sé si alguno de los profesores o de los otros fellows quieren hacer alguna observación, porque creo que es una cosa interesante, de manera que son bienvenidas las observaciones. Adelante, JG. ¿Me excusas, JG, Buenos adelante? días para todos. Hola, profe, ¿cómo está? Ah, Jairo, buenos días, qué pena no reconocerte. No, profe, es que ahí estoy como camuflado con las iniciales. Ah, tramposo. Profe, sí, un caso definitivamente muy interesante. Yo creo que la gran enseñanza, algo que
por momentos pasamos por alto, y es que todo patrón electrocardiográfico debe estar confrontado con la clínica del paciente. Si bien hay ciertos patrones electrocardiográficos que nos alarman, que siempre nos deben hacer pensar en enfermedades o en condiciones amenazantes para la vida, no podemos desvincular el electrocardiograma de los síntomas del cuadro clínico del paciente, de su estabilidad, porque finalmente eso es lo que nos va a llevar a armonizar el diagnóstico y a tomar mejores conductas. Jairo, muchísimas gracias por esto. Entonces, finalmente este paciente se enfrentó todo como si fuese una taquicardia supraventricular, muy probablemente una reentrada nodal con aberrancia, y se propuso hacerle un estudio electrofisiológico. ¿Quieres comentarlo? Yo no sé si también Paula, que el paciente, quiere hacer algún comentario sobre el, el estudio electrofisiológico. Aquí está. Adelante. Bueno, entonces, como ven ustedes, el estudio electrofisiológico fue claramente positivo para taquicardia por reentrada nodal de la variedad común. Se hizo un mapeo electroanatómico convencional y ablación de la mencionada taquicardia con criterios agudos de efectividad. Obviamente, no se quedaron tranquilos y se hizo todo el esfuerzo por encontrar si había inducción de otras arritmias. No se logró inducir ninguna arritmia, y las pruebas de función sinusal estaban en límites normales, la conducción AV normal. De manera que ese es un caso muy bonito, y por eso aprovecho de todas maneras para decirle a todos esto, que hay este artículo que está en llama. Fácilmente lo pueden bajar. Es una revisión muy bonita del diagnóstico y el manejo de las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Y muy bien ilustrado, con, otra vez revisando cómo es el mecanismo de reentrada, las características electrocardiográficas y el manejo, donde insisten nuevamente el manejo con maniobras vagales. La primera opción es maniobras vagales, no pasemos primero a adenosina, que si esa no es eficiente como lo fue en este paciente, tenemos la posibilidad que no tenemos en nuestro medio de diltiazeno verapamilo intravenoso, que antes disponíamos, o el uso de beta bloqueadores. Y bien chévere, nos dicen aquí, cuando hacemos esto y no responde, o si responde, que nos ayuda a hacer el diagnóstico del tipo de taquicardia supraventricular ante la que estamos. Entonces, la respuesta al manejo que estamos haciendo nos ayuda igualmente a afinar el diagnóstico de nuestro paciente. De manera que esta parte, les recomiendo este artículo, que está bien bonito y bien provocativo. Recientemente, un paciente también con taquicardia de complejo Sancho fue publicado en JAMA. No sé si Alejandro nos comenta rápidamente. Cuando uno mira esto, dice miércoles, esto es una taquicardia ventricular. Nos cuenta, Alejo, que ese caso que se publicó. ¿Quieres hacer algún comentario? Profe, ahí lo único es, cuando publicaron el caso, uno antes del primero se asusta y después uno piensa ¿será que el paciente tiene una hipercalemia grave como manifestación de un patrón sinusoidal? Hay una paciente como Eh, 70 años que venía con fibraciones auriculares paroxísticas y estuvo con un cuadro de vómito, de diarrea. Entonces, obviamente pensar que era eso en un principio, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues dentro de los antecedentes, la paciente recibía flecainida, eh, y eso da pistas a que pudiese explicar el cuadro, porque la intoxicación por flecainida puede dar una taquicardia de complejos anchos, y si el paciente tiene una taquicardia supraventricular, pues puede favorecer su conducción. Eh, para que sea más rápida. Incluso es una de las causas de concordancia eléctrica no TV, junto a las malformaciones en el tórax y algunas variedades extranodales de las taquicardias, de las reentradas que dan concordancia eléctrica, es decir, que pueden dar R o S en las precordiales. Eh, es uno tenerle en la sospecha. Para este caso era una paciente que tenía un flóter con conducción 2 a 1, eh, y el manejo de la paciente fue con bicarbonato de sodio, pues para contrarrestar ese bloqueo de canales, y corregir pues todos los desencadenantes. Se le dio manejo de la hipercalemia porque tiene hipercalemia leve,
el manejo de la lesión renal y pues, como el tip para llevar a la casa es que si el paciente está tomando flecainida, pues considerarlo como un diagnóstico diferencial cuando tiene una taquicardia complejo Sánchez. Pero yo también agrego otro mensaje, Alejandro, y es de que cuando tengamos una taquicardia de complejos anchos rápida, es decir, 150, 300, tener en mente la posibilidad de que sea un flote lateral con bloqueo 2-1 o 1-1 cuando facilitado de pronto por alguna circunstancia. Entonces, a veces uno se asusta ante taquicardias muy rápidas de 300 por minuto, complejos anchos, tengan en cuenta la posibilidad de un flote lateral con una conducción 1-1 y que tenga su aberrancia. Muchas gracias, Alejandro, y a todos ustedes. No sé si los profesores tengan alguna observación adicional. Bueno, Felipe, este electro lo compartiste tú. ¿Nos quieres contar un poquito qué fue lo que te llamó la atención de este electrocardiograma y qué nos quieres enseñar con él? Hola, profe, buenos días. Bueno, sí, la breve historia pues, de este paciente era un paciente de 73 años, no relataba ningún otro antecedente patológico de importancia y él había consultado al servicio de urgencias por un episodio de corta duración, de dolor de características cardíacas, era opresivo, se asoció con disnea, aproximadamente le duró 15 minutos. Cuando llegó al hospital, él persistía con dolor y pues obviamente como en el abordaje pues, del paciente con un dolor torácico agudo, se le tomó pues un electrocardiograma en los primeros minutos y este pues fue el primer electro que se le tomó. Lastimosamente solamente tenían las precordiales, Ahí no están tenían todas, las no, otras de las mira, 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 Felipe, faltan, aquí este es de uno. Mira, aquí sí está de señor, uno pues quedaron cortadas, sí. claro, y tiene una T que es planita hacia negativa, D2 es negativa, D3 es negativa, ABF es menos más, planita en ABL, positiva en ABR, ajá, que tienes estas herramientas adicionales, aparte de las ectopias ventriculares que están ocurriendo aquí, y aquí sí están las precordiales, ¿no? Sí, Con señor. cambios de repolarización, donde baja el segmento ST de 5B6 desde B4, ¿no? Un mensaje Exactamente, que sí, se nos señor. olvidó en el anterior. Recuerden que las taquicardias originan la elevación de las troponinas. Ese es un detalle a tener siempre en cuenta. La pregunta al paciente si previamente a su ingreso tuvo episodios prolongados de palpitaciones, porque las taquicardias, no necesariamente las ventriculares, bien las supraventriculares, son capaces de provocar elevación de troponinas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también en este caso, ¿no? Ya que vas a mencionar el uso de las troponinas y vamos a ver qué sale de este paciente. Bueno, entonces, ¿qué piensas tú con este paciente y qué se hace con él, Felipe? Bueno, profe, lo primero es que igual es un paciente que tiene por lo menos pues con una edad importante que eso de cierta forma ya le suma más pía que dentro de las causas del abordaje etiológico siempre vamos a tener que considerar como el síndrome coronario como una posibilidad. Sin embargo, obviamente el electrocardiograma con las acotaciones que usted mencionó, con unos cambios inespecíficos de la repolarización y ante la ausencia de hallazgos pues que nos obliguen a pensar como en un sustrato isquémico, pues lo ideal entonces en este caso es hacer un abordaje con biomarcadores y en el caso necesario, si la condición va cambiando, y pues es un mensaje muy importante hacer electrocardiogramas seriados para poder mirar si hay algún cambio que nos obligue pues específicamente a considerar esa causa. Luego, Perfecto. muy importante también, aparte de eso, mirar las otras causas diferentes al ST y a la onda T, porque también nos pueden dar pistas. Como usted muy bien lo mencionó ahí en B1, miramos que el componente negativo es más de 1 milímetro, luego nos hace pensar a que posiblemente tenga una normalidad auricular izquierda. Y ya si los cambios de la repolarización, pues inespecíficos ahí en la pared B5, B6, eso pueden obligar a que pueda tener algún cambio de hipertrofia. Perfecto. Y esto hace que volvamos a interrogar al paciente, tus antecedentes, eres hipertenso, desde cuándo eres hipertenso, venías previamente con disnea o no disnea, para pensar qué tanto puede ser esto importante como algo detrás del paciente, porque vamos ahorita a reflexionar sobre signos de hipertrofia ventricular izquierda como un pronóstico no solamente del interés de saber la masa ventricular, sino que es un pronóstico para enfermedad isquémica, para falla cardíaca, para enfermedad cerebrovascular. Por sí mismos estos cambios aumentan el riesgo de esos aspectos para tenerlos en mente y demás. Entonces, en el seguimiento apareció este electrocardiograma que te llamó la atención, ¿cierto?
Sí, señor. Las dos acotaciones muy importantes con respecto a eso es que uno, el primer electro que se tomó fue cuando el paciente persistía con dolor en el servicio de urgencias y este se lo tomaron ya cuando el paciente le había resuelto el episodio de dolor. Y pues sí es muy llamativo y lo que queremos ver aquí es los cambios que tuvo en la parte de la repolarización en las precordiales. Vemos como la onda T comparativamente con respecto al electro inicial tuvo unos cambios importantes y pues claramente en el abordaje también diagnóstico al paciente se le había tomado una toponina que para el percentil 99 de la institución donde se le tomó le daba pues un poquito pues elevada, la elevación no era tan marcada. Entonces eso sí nos cambió pues y nos cambió pues las alarmas frente al cuadro clínico, las características clínicas del dolor torácico y los cambios que estamos viendo dinámicos en el electrocardiograma. Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué decisión ya con el enfoque de qué tipo de diagnóstico? Pero entonces en este caso se dio pues en paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero sin embargo pues obviamente lo más importante acá son los cambios que tuvo en la onda T que nos hacen pensar en ese patrón de Wellens para el paciente que cumple varias de las características que se han descrito. Uno, los cambios de la onda T. Dos, elevación mínima o no tener elevación de la troponina. Tres, no tener ondas Q que precedan eso. Y generalmente estos cambios se dan cuando al paciente se le quita el dolor. De todas formas, entonces, por estos hallazgos se le llevó a una estratificación invasiva y se documentó una lesión severa en el segmento medio de la descendente anterior que fue revascularizada de manera percutánea. Perfecto. ¿Algún comentario sobre este caso de los residentes, de los internos, de los profesores? Profe, hay Adelante. una cosa interesante y es como entender que la T que se ve en el Wellens es una onda T invertida de reperfusión. Entonces, por eso es que a los pacientes se les invierte la T cuando ya están sin dolor, es cuando ya el vaso se revascularizó espontáneamente, ahí es que se invierte la onda T. Entonces, en esos pacientes, si se les, eso se llama pseudonormalización de la onda T, ahí es que uno tiene que tener cuidado porque no está haciendo el evento de oclusión crítica, y por eso es que algunos autores dicen que el espectro va del Wellens a la pseudonormalización y el winter, que es cuando ya se está empezando a elevar la onda T, como para entender un poquito, correlacionar la fisiopatología del Wellens con los hallazgos electrocardiográficos. Alejo, muchísimas gracias por tu observación. Bueno, este paciente lo compartió Santiago. Santiago estará con nosotros. Profe, hola, ¿me escuchan? Santiago, muchas gracias por compartir tan juiciosamente cada mes los pacientes que consideras que pueden ser valiosos para nuestro aprendizaje. Adelante. Profe, pues se trata de una paciente pues que ingresó a un hospital de cuarto nivel remitida de un segundo nivel. Ella, una paciente joven, realmente con un único antecedente de un episodio pues depresivo, sin ningún manejo farmacológico en el momento, y unos antecedentes familiares pues que cuando uno la interrogaba pues le dejaban a uno como unas dudas respecto al cuadro inicial de hipertensión y un evento pues coronario en el padre que tenía actualmente 60 años. Ella consultó entonces en este hospital de segundo nivel ya por un cuadro crónico, que ella lo refería más o menos de un mes, incluso más tiempo en algunos síntomas, de principalmente disnea, de moderados esfuerzos y los últimos días previo a su consulta, un dolor torácico, el dolor pues de características que lo dejaban dudas a uno si eran cardíacas o no, pues de origen cardíaco, no era opresivo, no se irradiaba, era fluctuante pues en sus características y no se asociaba al esfuerzo físico. También este dolor torácico se asociaba a dolor abdominal cólico de alta intensidad, náuseas, y la paciente venía crónicamente asociada a la disnea de moderados esfuerzos con una dinamia, una hiporexia y unos síntomas pues generales consistentes pues también con astenia. Ella cuando consultó allá ingresó muy hipertensa. En los paraclínicos iniciales identificaron una troponina sobre el percentil 99 que usaban en esa institución, una creatinina en 7,6, tomaron un electrocardiograma
y por los hallazgos, sumados al estado clínico pues, de la paciente con la hipertensión en rango de crisis, deciden remitir a una institución pues, de alta complejidad. Cuando ingresa pues, a, la alta, a una de nuestras instituciones pues, de rotación, tiene una troponina en 1700, muy por encima del percentil 99, y los hallazgos pues, en el electrocardiograma que nos muestra pues, aquí el Te perdimos, Santiago. ¿Quieres revisar tu micrófono? profe, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hola, profe. Entonces, en el electrocardiograma, pues lo que vemos está estandarizado correctamente y vemos unos voltajes muy altos en general en todas las derivadas de extremidades y en las derivadas precordiales. Y si nos ponemos juiciosamente, además pues de una taquicardia de base que tiene la paciente, a sacar criterios de hipertrofia ventricular, pues ahí creo que no quedarían dudas, profe, que cumple varios de estos criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Siendo juiciosos, pues cumple con el criterio de Peguero, que recordando, pues sumando la S en B4 más la S más profunda en las derivadas precordiales, en el caso pues de unas mujeres, tendría que ser mayor de 23 milímetros, 28 milímetros para los hombres. eh, pues es evidente, pues incluso podemos sacar el criterio de Sokolov también, el criterio de Cornell, y el criterio de Romil-Estes, el puntaje de Romil-Estes también, que es muy específico. Pues vemos las alteraciones en la repolarización con la negatividad de algunas ondas e incluso el infradesnivel del ST en las derivadas de extremidades. A esta paciente se le hizo ecocardiografía, ¿cierto, Santiago? No Sí, recuerdas. profe, se le Ah, hizo una y ecocardiografía. mostró correlación La con lo que estamos paciente viendo. mos- mostró, profe, una hipertrofia excéntrica sin compromiso de la fricción de eyección, sin compromiso del strain, un strain disminuido del ventrículo izquierdo. Ujú, perfecto. Vamos a comentar enseguida un artículo reciente y vean lo siguiente. Si esta paciente con estos cambios nos hubiera mostrado una ecocardiografía normal o una resonancia magnética, ella está pendiente de una resonancia magnética, ¿cierto, eh, Santi? Sí, profe, está Perfecto. pendiente. Y por alguna circunstancia, Hola, profe. ¿si me oyes? Ok. Si por alguna circunstancia tenemos una evidencia de masa ventricular normal con estos cambios, esto es pronóstico y debemos anotar en nuestro paciente, es decir, no se encontró en la ecocardiografía hipertrofia, pero eléctricamente hay cambios. Una cosa es el electrocardiograma con los cambios eléctricos y otro es la parte anatómica y de grosor de las paredes, porque esto es pronóstico, esto está hablando de la parte eléctrica del corazón. No, en este momento tenemos una forma distinta de poder asegurarnos de que tenemos una masa ventricular aumentada. Entonces, esa es la razón de traerles eh, consenso de expertos sobre el diagnóstico de hipertrofia ventricular como un cambio de paradigma. Es decir, hombre, vea, el grupo dice el presidente, no es el objetivo de un electrocardiograma determinar el volumen ventricular. Esta es en este momento una de las objetivos de las imágenes con las que contamos, pero caray, el electrocardiograma es una información importantísima de lo que está pasando eléctricamente, el riesgo de arritmias, el riesgo de remodelamiento, el riesgo de que tenga falla cardíaca en el futuro, enfermedad cerebrovascular. De verdad que siempre que ustedes vean un electro que tiene cambios de hipertrofia ventricular izquierdo, por favor, anoten, no hay cambios en las imágenes, pero hay cambios electrocardiográficos indicativos de hipertrofia ventricular izquierda, porque ese concepto nos ayuda a interiorizar que es un mayor riesgo en ese paciente. Es decir, así sea un falso positivo, ese falso positivo nos ha enseñado de que definitivamente es algo para tener en cuenta si decimos para volumen ventricular, pero los cambios, ténganlos en cuenta. No sé si quieras hacer algún otro comentario, Santi. Sí, sí, sí. Profe, no, ya muy claro todo. No sé si los profesores, los demás compañeros tienen observación para hacer.
Profe, ahí Adelante. en ese electro estaba pues molestando al doctor Edison diciendo que a veces lo que nos falta es creatividad cuando vemos los electros. Hay un signo que se llama el signo de Siemens, que está, eso pues, lo publicaron digamos que hace como 2 años y simplemente es que cuando se cruzan dos electros, por ejemplo, dos QRS, por ejemplo, B1 y B2 o B4 y B5, eso tiene una, así se llama, signo de Siemens, cuando se cruzan los QRS, y así le pusieron a ese signo y tiene una especificidad del 92% para hipertrofia ventricular. Y dentro de las ventajas que ellos describen es como la gran concordancia interobservador. Entonces, como para tenerlo ahí en la cabeza. Bien interesante esto. Y fíjate que este paciente, ustedes si quieren ver un poco más claramente las ondas, la posibilidad de tomarlo con una estandarización diferente. Una estandarización de 1 milivoltio 5 milímetros, pero siempre, además del tomado como la derivación usual. Jairo, ¿quieres tener un comentario? ¿Tenías un comentario, Jairo? Sí, profe, un caso definitivamente muy interesante. Y volviendo a la reflexión que nos hacíamos en el primer electrocardiograma en relación al paciente, yo quisiera preguntarle a Santiago qué interpretación sindromática se le dio a la paciente. Fue una paciente que consultó con dolor de pecho, con un electrocardiograma con una clara hipertrofia ventricular y con una troponina elevada, más allá de 5 veces el percentil 99. Sindromáticamente, ¿eso cómo se interpretó y cómo se procedió con el estudio? Santi, adelante. Profes, profe, sí, cuando yo vi a la paciente, pues estaba en la unidad de cuidado intensivo y con el grupo de los profes de cardio, con el profe Miguel, pues se definió teniendo en cuenta este biomarcador, el dolor, aunque no era de características cardíacas, se decidió llevar a la paciente a una estratificación invasiva, pero recordando pues que la paciente tenía una creatinina de 7,6, la habían recién dializado eh, y estaba inicialmente, al parecer, respondiendo pues como el riñón, entonces se decidió diferir esta estrategia pues de coronariografía pues inicialmente. En el momento la paciente pues tiene pendiente la resonancia y todavía no se le ha llevado tampoco al procedimiento de estratificación invasiva, que teniendo en cuenta el dolor y el biomarcador pues debería ser eh, probablemente la mejor elección. Jairo, enséñanos. Sí, profe, precisamente es como una reflexión importante con los pacientes que sindromáticamente entran al ruling de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que sería este caso. Obviamente las circunstancias de la paciente llevan una estratificación diferida y sobre la marcha fueron apareciendo indicios de que probablemente no es una elevación isquémica y que no es un dolor de pecho de causa isquémica, pero la invitación a todos es que recordar que cuando tenemos un paciente que nos cumple un ruling para síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el 25% de esos pacientes van a tener una condición cardiovascular o extracardiovascular que se comportan clínica, electrocardiográficamente y desde el punto de vista de biomarcadores similares a una enfermedad aterosclerótica. Entonces, la invitación un poco es a tener la arteriografía en la mano de manera temprana para enfocar o para dejar correr el resto de los algoritmos y el enfoque del paciente y a veces perder un poco ese temor que tenemos a que las arterias epicárdicas estén sanas o no tengan lesiones. Entre el 10 al 20% de los pacientes no tendrán lesiones en la arteriografía coronaria. Entonces la invitación es a que eso es un fenómeno esperable y si todas mis arteriografías coronarias tienen enfermedad aterosclerótica, probablemente no esté haciendo las arteriografías coronarias necesarias. La cosa interesante es que aquí se puede presentar, si tienes una troponina muy alta, un desbalance entre el aporte y la demanda. Este es un corazón que tiene una hipertrofia electrocardiográfica muy importante. La eco puede que nos diga concéntrica, pero no tuvimos el informe muy exacto, pero muy fácilmente puede ser uno de los tipos de lesión miocárdica que está originándose por puro desbalance entre aporte y demanda. ¿No te parece, Jairo? ¿Aló, Jairo? Profesor, sí señor, de acuerdo. Ya con todos los elementos que tenemos de la paciente, lo más probable es que eso sea una elevación
no isquémica o un infarto tipo 2, sí podríamos catalogarlo en el peor escenario, porque digamos que la información que hemos recopilado hasta el momento así lo sugiere. Y algo muy interesante con esta dama también, desde el punto de vista del enfoque de medicina interna, ha sido el compromiso de varios órganos y sistemas a una temprana edad. Entonces, una mujer muy joven de 22 años que ya tiene una enfermedad renal terminal, con unos riñones de un tamaño normal y un corazón que tiene una hipertrofia concéntrica. Entonces resulta bastante interesante siempre en cuestionarnos si hay una enfermedad sistémica de base que esté afectando varios sistemas principales, como este caso. Totalmente. Y con toda seguridad, esa elevación tan importante de troponina nos dice, hubo lesión, claro que hubo lesión, pero posiblemente no sea por obstrucción de las aterosclerótica de las coronarias, sino muy probablemente que no hay una clara aporte sanguíneo y oxígeno de un corazón tan hipertrófico. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Santi y Jairo, por tus observaciones. Eh, Tenemos un paciente que de todas formas viene a complementarnos estas reflexiones que estamos haciendo sobre hipertrofia ventricular izquierda. Eh, este paciente lo compartió, ay, hijo de madre, ¿quién se me va? Sí, ya, Tomás, tú nos cuentas que te llamó la atención estás con nosotros. Hola, profe, buenos días. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, sí, Tomás. Muchas gracias, hombre, por compartir el caso. Bueno, profe, esta es una paciente de 77 años que tenía un antecedente único de hipertensión arterial y que está en manejo con los sartán, amlodipino, hidroclorothiazida y espironolactona, las dosis pues, que están descritas allí. Y la señora consultó por síncope. La semiología del síncope lo anotamos allí, pues fue muy difícil el interrogatorio porque la señora era muy complejo el interrogatorio con la paciente, pero lo que pudimos extraer del interrogatorio era que tenía una semiología de un síncope reflejo. Además, también tenía un componente de ortostatismo, pues la señora pues también refería síntomas cuando asumía la posición de bipedestación. Eh, la paciente le ingresaron, le solicitaron un electrocardiograma, le solicitaron un ecocardio, un Holter, pero cuando nosotros la revisamos, le hicimos una prueba de ortostatismo y la prueba de ortostatismo, como pueden ver, cumple un criterio débil que es la caída de al menos 10 en la diastólica. Sin síntomas, ¿no? Eh, Sin síntomas, sí señor, sin síntomas. Bueno, y le hicieron el electrocardiograma, que es el que les vamos a mostrar a continuación. En este electrocardiograma, pues lo principal a resaltar es que tiene un QRS ancho, más de 120 milisegundos, y lo otro pues es que tiene una onda S mellada en B6 y como pueden ver también pues tiene un complejo QRS mellado en D2, D3, en ABL, ABF también. Entonces, pues la morfología de este electrocardiograma pues no es el más típico, pero definitivamente pues tiene un bloque de rama izquierdo y en el enfoque de la paciente que consultó por síncope, pues si bien la semiología del síncope era un síncope netamente reflejo, un síncope de bajo riesgo, con un componente de ortostatismo, el hallazgo de un bloque de rama izquierda es un hallazgo de alto riesgo, por lo que se decidió pues continuar con los estudios que se le habían solicitado al ingreso, que fueron la ecocardiografía y el Holter. Para aclarar una cosa, y es que en el interrogatorio la paciente nunca refirió dolor torácico, ni en el momento ni episodios previos. Entonces, le hicieron el ecocardiograma que, si quiere, profe, retomamos la diapositiva anterior. En la ecocardio sí se documentaron algunos cambios de trastornos en la contractilidad, asinesia y remodelación del segmento basal, asinesia del segmento basal del septo inferior, movimiento asincrónico del septo interventricular con rocking apical, pero tenía una fracción de eyección conservada con un 51%. Entonces, en esta paciente fue muy interesante la discusión de si hacer estratificación de una posible enfermedad coronaria o no, dado el hallazgo de un bloque de rama izquierda que no se había documentado previamente y el ecocardio con trastornos de la contractilidad
al fin y al cabo, en discusión pues como con los profes que estábamos viendo la paciente, se concluyó que, pues dado que la paciente no tenía síntomas, tenía una febre por ahora conservada y que no tenía clínica ni de falla cardíaca ni de enfermedad coronaria, se consideró que no era candidata pues, a hacer una estratificación invasiva en el momento y simplemente se dio manejo del síncope y de la hipertensión arterial. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Yo les hago una referencia otra vez a este artículo. Este grupo de expertos muestran toda la gama de presentaciones de hipertrofia ventricular izquierda, donde no solamente son los cambios de voltaje, sino también aparecen alteraciones en la conducción intraventricular, bloqueo del fascículo anterior, bloqueo de la rama izquierda de las de His incompleto, bloqueo completo de la rama izquierda de las de His, y tener en cuenta este detalle de que puede ser una manifestación, un bloqueo de rama izquierda con las características que las definiciones nos dicen, pero es interesante, sobre todo hacia el futuro, cuando consideramos estos pacientes, no es el caso de la paciente, pero cuando estamos considerando de si estamos frente a un bloqueo de rama izquierdo y ese paciente va a ser estimulado con un resincronizador o se va a hacer un estímulo del GIS, vale la pena este artículo que salió muy recientemente, ahorita en marzo del mes pasado, donde nos hacen esa diferenciación entre cuando hay una lesión definitiva de la rama izquierda del artegis o lo que hay es esencialmente una lentificación del paso, porque eso depende. En este momento se están haciendo los estímulos es directamente a la rama izquierda de la arteries y de esa forma fisiológicamente se ha hecho un cambio sustancial en la parte de atención de los pacientes con falla cardíaca o que tienen bloqueo de rama izquierda. Entonces, esta observación es interesante, tener en cuenta de que proponen que cuando hay entre el comienzo del complejo en derivación de uno y el nadir de la muesca de D1 más de 75 milisegundos, muy probablemente es estructural, no es simplemente la identificación del flujo. De manera que es un detalle que quería aprovechar, ya que estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda, porque ese es uno de los aspectos, de que eso sea la identificación de la conducción y no un verdadero bloqueo de rama izquierda. Entonces, este detalle que nos enseñan tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Bueno, no sé qué comentarios tengan el resto de los fellows, de los profesores, a las observaciones hechas por Tomás. Tienen el micrófono disponible, jóvenes. Profe, Bueno, no, simplemente para complementar lo que estaba diciendo Tomás, muy importante y lo que ya ha recalcado el profe Gandara, siempre es muy importante la clínica. Puede que ella sí ya haya tenido ya un síndrome coronario crónico y pues eso explique de cierta forma algunos de los cambios que se dieron en la eco. El rocking apical y el septum sí pueden ser explicados fácilmente por el bloqueo de rama que estamos viendo, pero creo que en este caso vuelve y hace énfasis lo de la parte de la clínica para poder tomar una decisión tan importante como llevarle a un cateterismo y encontrarle una enfermedad que le vaya a hacer un manejo y que posiblemente ni siquiera esté relacionado con el motivo de consulta que fue el 5. Entonces creo que el abordaje pues en ese caso como se hizo fue muy adecuado y por eso es muy importante la parte de la clínica. perfecto. Muchísimas gracias, Felipe. Y vamos al último caso, que es un caso muy, muy interesante que nos compartió Cristian, que está rotando ahorita con nosotros en cardiología. Cristian, ¿nos puedes contar? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Adelante, Cristian. Bienvenido y muchas gracias por compartir el caso. Vale, profe. Profe, este es un caso de un paciente de 18 años que tiene un antecedente, una hepatectomía derecha que fue realizada 2 meses antes. Esta hepatectomía fue por un sarcoma de hígado. Eh, Él se ya pues salió del postoperatorio y se fue para su casa y en los controles posteriores le hicieron un ecocardio en la cual hicieron una hallazgo incidental de una masa, de una densidad heterogénea que era amorfa y hablaban de una sospecha de un tumor metastásico versus un trombo, por lo que remiten nuevamente al hospital. Como parte de su manejo fue llevado a cirugía, eh, ya se encuentra en el posoperatorio de la resección de esa masa a nivel del ventrículo derecho, tuvo una adecuada evolución del posoperatorio
y le realizaron el electro que compartimos, que de manera de control, ese electro se realizó un día después de la cirugía. ¿Qué te llamó la atención de ese electrocardiograma y cómo lo interpretaste? Porque una cosa, y los anestesiólogos, tú que estás haciendo esa especialización, pues hombre, después de una cirugía cardíaca tan importante, de una masa, de pues, un trombo, que de pronto se vaya un trombo por una coronaria y origine un infarto por obstrucción de esa masa o de ese trombo de una coronaria. Entonces, pues es interesante que nos cuentes cómo lo enfrentaste. Bueno, profe, específicamente pues en el electro vemos como hallazgo significativo una elevación de características cóncavas del segmento ST a nivel de D1, D2 ABF y en las precordiales D2 AB6. Eh, pues al hacer como la relación clínico con el electro que tiene el paciente, consideramos que probablemente este sea un hallazgo que fue secundario a la apertura del pericardio para la cirugía a la cual el paciente fue llevado. Perfecto, perfecto. Y que no hay ninguna evidencia, pues cuando tú analizas de que esta elevación se corresponde con una depresión en un territorio opuesto, claramente son los signos. Tú tienes Exactamente, profe. ¿revisaste de pronto otros signos de pericarditis? ¿Recuerdas otros signos de pericarditis que están presentes en este electrocardiograma? No, profe, realmente no. Nada, aquí nos va a dar una mano nuestra gente. ¿Quién quiere comentar los otros detalles que hay de semiología de una pericarditis en el electrocardiograma? ¿Quién se anima? Sí, claro, profe, ahí jugadas del tiempo, ¿no? ¿Me escucha, profe? Dale, todavía tenemos un momentico. Listo, profe, sí, profe, no, ahí se ve el infradesnivel en ABR y se observa también, pues además del supradesnivel difuso, y se observa también el signo de Spodic, que en las precordiales se observa también el TP descendente, que también nos hace sospechar y es bastante, digamos, sugerente también de una pericarditis en este caso también. Perfecto. Spodic es un signo muy bonito, ya lo tenemos, el signo de Spodic, ese TP descendente, detalles que se ven también aquí, un segmento PR que está descendente y en ABR creo que sí, también está elevado el segmento PR, de manera que son detallitos adicionales que le hacen uno decir con fuerza, estoy frente a una eh, pericarditis. Bueno, tomaron, no lo traje, qué pena contigo, Cristian, pero se me pasó por alto el traer el electrocardiograma, que al cabo de 4 días ese electrocardiograma fue completamente normal, se niveló completamente el segmento ST. Quiero agradecerle a todos los compañeros, a los residentes de medicina interna que comparten sus casos. Ánimo, es que la idea es de verdad que lo que aprendimos, nos equivocamos, se nos pasó por alto, mostrarnos eso para hacernos reflexionar y en el futuro poder hacer las cosas mejor con nuestros pacientes. El objetivo aquí, todos nos equivocamos. Eso olvídese que el que no se equivoque es el único que no hace medicina, es el poder informar. Mire, me encontré con esto, varios nos equivocamos, hasta alguien que observó este detalle y nos logró corregir esto. Esperamos para el próximo mes, hagan llegarme los casos que ustedes consideren que son valiosos y que nos enseñan. Y nuevamente, muchísimas gracias por la colaboración de todos ustedes. Jairo, muchas gracias Edison y a todos los fellows y residentes. Una buena semana.